El simulacro del segundo parcial de por sí va a estar abierto hasta el día del parcial, así que lo pueden resolver cuando ustedes quieran, chicos. Tiene un conjunto de preguntas teóricas y actividades prácticas para seleccionar entre múltiples opciones o determinar, en caso de tener opciones de verdadero y falso, cuál es la opción correcta. La primera de las preguntas dice así: ¿cómo se define traza de una función de dos variables independientes? Para que no sea monótono y nosotros estemos hablando en todo momento. Activen el micrófono o en su defecto escriban por el chat qué entienden ustedes por traza. Para después, a partir de eso, ver cuál es la opción que creerían correcta. Martín, sí, después del simulacro, si queda algún tiempito, revisamos de nuevo esa actividad 12. ¿Qué La se traza acuerdan sería como el ustedes? gráfico. No te escuches, ¿puedes repetirlo? Si la traza sería como si fuera el gráfico de la función. ¿Qué opina el resto? ¿La traza es el gráfico de la función? ¿No es cuando una variable independiente se mantiene constante? Exactamente. Ahí estamos de acuerdo, combinando las dos respuestas. El gráfico de una función viene dado por una superficie en el espacio de 3 dimensiones, donde el objetivo es poder graficar esos infinitos puntos que tiene la función para los valores que pueda asumir x e y, es decir, para los valores del dominio de la función. Cuando uno piensa en traza, lo que está diciendo es: elijamos de los posibles valores del dominio de la función un valor para x o un valor para y, y determinemos ese valor como constante a efectos de que una de las variables permanezca constante y la otra variable sea propiamente dicho una variable. Cuando sucede eso, el gráfico resultante es una traza. Entonces, bueno, a ver, de las 4 alternativas que tenemos acá, A, B, C y D, ¿cuál creen que sería la correcta? Opción B. La B. La B. ¿La B? Bueno. La B dice así: la traza de una función es la gráfica de f cuando una de las variables independientes se mantiene constante. Estamos de acuerdo. La alternativa A: la traza de una función de dos variables, el conjunto de todos los pares ordenados de x y de los números reales para los cuales está definida la función. O sea, la primera alternativa sería dominio, la segunda es traza, está bien. La tercera alternativa, la traza de una función está formada por el conjunto de puntos x e y del dominio, tales que la función asume un valor constante c. Eso no es correcto, y bueno, ninguna de las anteriores correctas tampoco es correcta. Estamos de acuerdo, alternativa B. Vamos a la segunda pregunta. Las curvas de nivel de una función, ¿cómo se obtienen geométricamente? En función de lo que han ido estudiando, chicos, para poder rendir el lunes. Con los planos horizontales sería. Planos horizontales, bien. Vos, cuando estás hablando de planos horizontales, ¿a qué haces referencia? ¿Cómo le podrías explicar a algún compañero qué es un plano horizontal? Opción D están poniendo los chicos acá en el chat. Bueno, ¿qué es para ustedes, chicos, un plano horizontal? ¿No es cuando se corta la gráfica? Bien, la gráfica la vamos a cortar con planos horizontales. Pero esos planos horizontales, ¿qué son para ustedes? ¿Se pueden graficar, por ejemplo, en el lugar donde están ustedes ahora, tomando la Acá clase? Gino dice que son paralelos al eje XY. Muy bien.
Los planos horizontales, si pensamos que nosotros estamos en un espacio de 3 dimensiones y el piso es el plano XY, cualquier plano paralelo al piso va a ser un plano horizontal al mismo. ¿Bien? Y a partir de eso, si a la gráfica de una función de dos variables la cortamos por un plano horizontal, la intersección entre el plano y la gráfica va a dar origen a lo que es una curva de nivel. Para distintos planos o para distintos cortes vamos a encontrar diferentes curvas de nivel y a partir de eso, a medida que vayamos aumentando la distancia que hay entre el piso y el plano, obtendremos curvas de nivel que estarán cada vez más arriba. ¿Se entiende eso, chicos? Geométricamente. A partir de eso, piensen así. Tenemos que pensar en una función cualquiera, una función z igual a f de xy, y tenemos que pensar una curva de nivel. Lo que tenemos que estar pensando es que lo que asume el valor constante va a ser la variable dependiente, es decir, la z. Y se buscarán los pares x e y que le den a la función ese valor z. Ejemplo, si yo quiero buscar una z que valga 20, voy a intersecar la función, la gráfica de la función, con un plano cuya altura está 20 unidades por encima del plano XY. Pensémoslo, 20 unidades por encima del piso. Pueden ser metros, centímetros o la distancia que uno vaya a fijar en términos de lo que es la imagen de la función. A partir de eso uno hace el corte de la función y todos los pares ordenados x e y, es decir, todos los valores de x y de y que evaluados en la función le den a la imagen de esa función el valor de 20, formarán parte de lo que se llama curva de nivel de la función. Por lo tanto, alternativa correcta, repetime de nuevo, Vicky. La D. La D. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Planos verticales los descartamos automáticamente. Y acá el inciso C, rectas horizontales, bueno, justamente lo que sucede es que cuando uno piensa en la posibilidad de que Z asuma un valor fijo y X e Y asuman valores constantes, yo puedo elegir cualquier valor de X y cualquier valor para Y y tomar como imagen a Z. De esa manera uno definiría un plano horizontal como la terna de valores X, Y, Z para Z constante. Cuando eso lo cortas con la gráfica de la función, estoy de acuerdo, alternativa D sería la correcta. Tercera pregunta. Sea Z una función g de xy, que es una función de dos variables, la derivada parcial de g con respecto a la variable x, ¿cómo la vamos a definir? Acá están poniendo los chicos opción C. Puede ser la primera. La primera, la C, a ver. Piensen así. Lo importante acá para poder determinar lo que es la definición formal de derivada parcial es pensar de la misma manera que hemos pensado en funciones de una única variable. Lo que teníamos que hacer es tomar límite cuando delta x tiende a 0, o sea, pensar en este caso que la variable que va a cambiar y va a tender a 0 su incremento es la variable x, por eso todos los límites tienen límite cuando delta x tiende a 0, del cociente incremental. Lo que pasa ahora es que al tener una función de dos variables, el cociente incremental lo vamos a calcular de la misma manera que se calculó en matemática 1, pero considerando que si yo hago aumentar o incrementar a la variable x en un delta x, la variable y tiene que permanecer constante. Entonces, de las 4 alternativas, lo más correcto es que se hubieran centrado entre la A y la C, y está bien lo que han dicho. Ahora, fíjense la diferencia. Yo, en la primera alternativa, a x no le doy incremento, y al que le doy un incremento en un delta x es a y. Pero si voy a obtener la derivada parcial de g con respecto a x,
La que se tiene que incrementar es la x, en un incremento tan pequeño como nosotros querramos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la respuesta C. ¿De acuerdo, chicos, con eso? Sí, profe, ahora sí. Bien. Y el cambio real, el cambio en i, en la función, ¿en qué parte, por ejemplo, para la respuesta C? ¿Dónde yo tengo el cambio en i escrito? Dicho de otra manera, perdón, cambio en i no, cambio en z, el cambio real en la función, porque esta función se llama z. ¿En qué parte está escrita? El cambio en I. El cambio en Puede ser. z, En Z. que sería como el cambio en i en la función de una única variable. Puede ser que sea toda la cuenta, digamos. Toda la, se te corto, discúlpame. Perdón, puede ser que, o sea, toda la operación sea el cambio en Z. Todo esto, Claro. ¿qué dice el resto? ¿No faltaría más incremento de I? Bueno, un cambio real en la función admite cambio en x y cambio en y. Para el caso que estamos estudiando, si quisiéramos aumentar a x en un cambio en un delta x e y permanecer constante, ¿sería un cambio real? Sí, de hecho hemos tenido casos donde en una función de dos variables, por ejemplo en una función de costos, decimos, a ver, ¿cuánto cambia el costo si una variable se incrementa en 2 unidades? Por ejemplo, la variable x se incrementa en 2 unidades y la variable y se incrementa en 3 unidades. ¿Qué tendríamos que hacer? Al numerador que tenemos acá, hacer incrementar en x en 2 unidades e y en 2 unidades. Para la situación de acá, podríamos decir, bueno, si y permanece constante. Con lo que tenemos acá en este numerador, podemos calcular el cambio real en la función para cuando la variable independiente x se incrementa en un delta x e y permanece constante. Siempre el cambio en y, para la situación que uno vaya a analizar, trátenlo de ver acá, en el numerador de este cociente incremental. ¿Qué cambio solamente vamos a poder analizar bajo este caso? El cambio que se produce cuando al menos una variable va a cambiar y la otra va a quedar fija. Y está bien, como dijo ahí la compañera, es si queremos pensar un cambio real de la función, pero cuando ambas variables cambian, ¿qué nos va a faltar acá? Sumarle el cambio en y. Lo que pasa es que ya ahí no vamos a tener una derivada parcial. ¿Bien? En eso tienen que quedar en claro porque, por definición, lo que hacemos, ¿se acuerdan cuando lo explicamos geométricamente? Es mantenemos fijas una de las variables y hacemos incrementar a la otra variable en un delta x tan chiquito como nosotros querramos. Entonces, respuesta correcta, la C, dijimos. Cuarta pregunta, chicos. Dada una función de dos variables, se puede determinar, primera alternativa, n más 1 derivadas parciales de orden n distintas, n derivadas parciales de orden n distintas, n menos 1 derivadas parciales de orden n distintas, 2 derivadas parciales. Ninguna respuesta es correcta. La A. Muy bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el orden de derivación nos va a decir la cantidad de veces que nosotros vamos a derivar. Si el n vale 1, ¿cuántas derivadas parciales vamos a poder obtener? Distintas. 2 derivadas parciales. 1 más 1. Si el n vale 2, ¿cuántas derivadas parciales distintas vamos a poder obtener? 3 derivadas parciales distintas. Y así sucesivamente. Esta es bastante simple la respuesta. Si z igual a f de x y es la función de dos variables y los diferenciales de las variables independientes de x e y los representamos como dx y dy, respectivamente. Entonces, el diferencial total, acá nos está preguntando el diferencial total de la variable dependiente z. ¿Cómo la vamos a definir?
Sería la D. Que también Laura está diciendo la D, Sí, la D. Luciana, Paula, Rocío, Magdalena, Carolina. Muy bien. En funciones de una única variable, ¿se acuerdan que lo que teníamos que hacer era derivar la función, obtener la derivada primera y multiplicarla por el cambio en la variable independiente? Ahora, al tener funciones de dos variables independientes, el diferencial de la función lo vamos a obtener como la suma de los diferenciales parciales de cada una de las variables independientes. Es a partir de ello que en vez de obtener la única derivada, vamos a obtener cada derivada parcial. Esto sería la f sub x. Esto sería una forma para poder denotar la f sub y. Y la vamos a multiplicar por los diferenciales respectivos. Estamos de acuerdo que la respuesta es la D. Responder verdadero o falso. La gráfica de una función z igual a f de x y de dos variables independientes es una curva C en el plano con ecuación z igual a f de x y. ¿Es correcto o no es, o es incorrecto? Falso, dice Dolores. Es falso. Bueno, Falso. ¿por qué creen que es falso? Porque es en el espacio, dice Dolores. Claro, falta como Z, sería f de x y z. Ujú. Pensémoslo así, si esta es una función de tres variables, de los cuales dos son independientes, necesitamos tres ejes para poderla graficar. Un eje para cada variable independiente y un eje para poder determinar la imagen de la función. ¿Lo vamos a poder graficar en el plano? La respuesta es no. No lo vamos a poder graficar en un plano. Porque un plano únicamente tiene dos variables en sí. Sean una independiente y la otra dependiente. Bien. Y pues, como pasaba en matemática 1, ahora necesitamos graficarlo en el espacio. Tercera pregunta. Perdón, séptima pregunta. Si a z igual a f de x y una función de producción de un producto que depende de dos factores, el factor x y el factor y. Además, z de f de x y es homogénea y de grado 1. Significa que el incremento obtenido en el producto es proporcionalmente mayor que el incremento producido de los factores. Este comportamiento corresponde a la existencia de rendimientos crecientes a escala. Vamos a verlo así. Analicemos la pregunta completa y les damos un ratito para que digan si es verdadero y falso, y en caso de ser falso, ¿dónde encuentran el error? Para mí sería falso, no sería un rendimiento constante. Para mí también es Es falso. falso. Muy bien. Si acá en el chat también están poniendo lo mismo. Son constantes los rendimientos, falso, falso, falso. Bien, los rendimientos son constantes. Analicemos de nuevo. Si la función es homogénea y de grado de homogeneidad R igual a 1, un incremento proporcional en cualquiera de los factores hace incrementar la producción en la misma proporción. Y este es un tema que ustedes seguramente ya lo han visto en microeconomía. Si la función es homogénea y yo tengo una función de producción homogénea, si duplico los factores, es decir, si para un nivel de producción yo usaba 10 unidades de un factor y 5 del otro, y con 10 unidades y 5, obtenía un total de, por ejemplo, 50 unidades de producto, al duplicar los factores, si era 10 y 5, ahora me va a quedar 20 y 10, el nivel de producción se va a duplicar. Si era 50, lo multiplico por 2. Eso significa el grado de homogeneidad igual a 1 como función homogénea, y eso significa el rendimiento constante a escala. Si triplico los factores, ¿qué le va a pasar a la producción? Se triplica. Si en vez de darle un incremento a los factores, los divido por 2, por ejemplo, uso la mitad de cada uno de los factores, la producción, bajo rendimientos constantes a escala, se disminuye a la mitad. ¿De acuerdo con eso? Sí. Bien.
Práctico, ahora empezamos con actividades prácticas, un poco de funciones e integrales impropias propiamente dicho, y a su vez también algo de la unidad número 4, que vamos a trabajar con los distintos conceptos que hemos venido abordando. Tenemos esa integral que dice, dada la integral que va desde menos infinito hasta 1, del cociente entre 8 dividido e a la x diferencial de x. Esa integral, cuando ustedes la miran rápidamente, ¿es un tipo especial de integral definida? Es ¿No sería impropia. impropia? Es una impropia. Bien. Rápidamente, ¿por qué es impropia? Porque uno de los intervalos de integración es infinito. Bien, uno de los extremos del intervalo de integración, en este caso el extremo inferior, es infinito. La función la queremos integrar desde menos infinito, en este caso hasta 1, que es un valor finito y determinado. Automáticamente eso lo convierte a esta integral, la convierte en una integral impropia. La pregunta es, ¿esta función es continua para el intervalo de integración que nosotros tenemos que trabajar? Porque también puede ser que sea impropia justamente por el otro caso. Acá Dolores dice que es continua. Muy bien, es continua la función. ¿Por qué es continua? Piensen así. Cuando el cociente entre un número y e a la x puede llegar a no existir, pensándolo para el primer caso de que no esté definida la función en algún valor. Cuando el denominador sea 0, que sería lo primero que uno vería. Y resulta que cuando uno mira esto, lo que está viendo es que e a la x en algún momento se va a hacer 0. Piensa en la gráfica de la e a la x. ¿Para algún valor de x esta gráfica asume la imagen 0? Ponen que es continua, el denominador nunca puede ser 0. El denominador nunca puede ser 0. Por lo tanto, sabemos que el denominador es un número distinto de 0. Y el numerador es una constante, o sea, el cociente nunca, siempre va a existir para cualquier valor de x que uno puede llegar a tomar. A su vez, abro un Word rápidamente para que vean esto. Si la función que nosotros tenemos es 8 dividido e a la x, esto lo puedo escribir como 8 por e elevado a la menos x, ¿o no, chicos? Son válidos estas expresiones. ¿Por qué es válida? Si quieren le damos un paso más. Podemos escribir 8 por 1 sobre e elevado a la x. Si queremos escribir este cociente que teníamos como un producto. ¿Alcanzan a verlo bien ahí? ¿O lo pongo un poquito más grande? E a la menos x. ¿Ahí se ve bien? Genial. Sí, es perfecto. E a la menos x es una función que es continua. Porque es la e a la x, pero lo que hicimos fue multiplicarla por menos 1 su exponente. Y si a eso lo multiplicamos por una constante, sigue siendo la función. Entonces automáticamente sabemos que esta función no va a tener el problema de generar una integral impropia para el caso de que pudiera ser discontinua, porque es una función continua. Entonces descartamos uno de los casos de impropia y volvemos nuevamente a analizar el intervalo de integración y vemos que el extremo inferior tiende a menos infinito. Entonces automáticamente, si es impropia, tenemos que caer en ese caso. Analizando todas las alternativas, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuál es la correcta? Acá Ángel, Martín y Tatiana dicen la D. La D, correcto. Miren rápidamente acá para poder descartar. Dice
una integral definida impropia, bien, una integral impropia, ya que esta función es discontinua. Esto, no importa lo que diga, no es cierto, no es discontinua. Esta tampoco es discontinua, bien, descartamos B y C. Vamos a analizar la A. Dice, una integral definida, está bien, ya que f de x es igual al cociente entre 8 sobre e a la x, que es una función continua para este intervalo. Y los extremos de integración son valores constantes. Si los extremos de integración fueran valores constantes, sería una integral definida automáticamente. Pero le falta acá la palabrita de impropia y no es cierto que los extremos son constantes. Se descartaron las tres primeras, la opción D es correcta, ya que dice una integral definida impropia, o sea, la clasifica como definida, pero dentro de las definidas la puede clasificar como impropia, ya que la función es continua para el intervalo de integración y el extremo inferior, es decir, el A, no es un valor constante. ¿Bien? No es un valor finito y determinado. Por lo tanto, respuesta correcta, la D. Ahora lo que nos pide es resolver esta integral. Y acá están posibles resoluciones para que ustedes analicen cada caso y nos digan a ver qué opinan. Hay una cuestión rápida que ustedes ya podrían estar pensando, chicos, independientemente de cuál sea la opción correcta. Nosotros recién dijimos, bueno, para integrar esta función, la podemos pensar así, de esta manera, como el producto del factor 8 por e a la menos x. Si uno integra rápidamente esta función, que de hecho ya con todo lo que han aprendido en el primer parcial están, creo, súper capacitados para poder resolver rápidamente esta integral. ¿Qué harían con este factor 8? Lo podemos sacar para afuera de la integral o no, resolviéndolo en primera instancia como una integral indefinida. Y una vez que uno hace eso, dice, bueno, a ver, la integral de e a la menos x, este caso que tenemos acá, cuando uno tenía e a la 2 por x, e a la x, e a la 3 por x, e a la 1/3 por x, caíamos en el caso de analizar la función pensándola de manera general como una e a la k por x, donde k es constante. Por lo tanto, ¿cómo se resolvía esto? ¿Qué método utilizábamos para poder resolver esto? ¿Se acuerdan?
Bien, Dolores, sustitución, exactamente. Se usaba una sustitución porque era e a la k por x, se resolvía como una sustitución. ¿Cómo lo resolvíamos? Rápidamente. 8 por, y si van y analizan creo que era la actividad 2, inciso F, inciso G de la unidad 3, decíamos que esto era e a la k por x sobre k, su primitiva. En este caso sería e a la k por x, k vale menos 1, dividido menos 1, más un valor constante. Si uno tiene claro esto, automáticamente hay algunas alternativas que las puede descartar, sin importar si estamos pensando en una integral definida, bajo el caso de tener extremos de integración finitos y determinados, o en su defecto que alguno de los extremos de integración sea un valor no constante. Miren acá, por ejemplo. La integral o la primitiva, de 8 dividido e a la x, ¿puede ser 8 por e a la x? La respuesta es no. Analicemos los otros casos. Todos los otros casos, rápidamente, mirando. Acá tenemos 8 por e a la menos x sobre menos 1. Bien, o sea que esto podría llegar a ser una solución. En este también y en este también. Pero la alternativa D la descartamos. Nos queda A, B, C y la alternativa I. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál será la correcta? Acá Carolina dice opción A. Tomás también. Opción A. Muy bien. Laura A. Bueno, y ya empezaron a poner A. Todos A. ¿Por qué descartaron las otras opciones y se quedaron con la A? Porque piensen que cada alternativa debe tener su propio error. Este cuadradito que nos quedó acá, no lo miren, piénsenlo así rápidamente. Yo para pasar de acá a acá, ¿qué es lo que me faltó? Si yo voy a poner el valor A acá como valor constante. Tomar límite. Límite. Bien, exactamente. Falta el límite, exactamente. Descartamos En C la B. pone epsilon, dice Martín. Se pone epsilon, o sea, le sumo, le resta una constante. Por ejemplo, acá, que un error muy común que vemos nosotros a veces en los finales. Confunden los casos de integrales impropias. Y entonces, a menos infinito, le suman un epsilon. Acá le restan el numerador y ya automáticamente empieza a ser un error hasta incluso más fácil de identificar. Pero si yo acá hubiera puesto límite cuando epsilon tiende a 0 de menos infinito más epsilon, ¿hubiera estado bien? Menos infinito más epsilon hasta 1 de la función que tenemos acá. La respuesta es no, no hubiera estado bien porque la función bajo estudio para el intervalo de integración es continua. Por lo tanto, epsilon, sumarle un epsilon o restarle un epsilon en los extremos de integración no es la solución correcta. Descartamos esta, descartamos la B y en principio entonces tendría que ser la A o la I, no nos queda otra. Mirando rápidamente, llegamos a obtener la primitiva, hicimos tomar límite cuando A tiende a menos infinito y tenemos que integrar en el intervalo A1. Evaluamos la función en el extremo superior. ¿Está bien? Porque e a la x cuando x vale 1 es e. Y le restamos, fíjense, la función evaluada en el extremo inferior. Y ahora, ¿está bien que tengo más acá? No, Sí. debe ser menos.
Bueno, ven que ese tipo de cosas, cuando uno las empieza a analizar rápidamente, se les puede hacer lío. Y bien, uno ve el más ahí y puede hacer rápidamente ruido. Fíjense que nosotros vamos a evaluar la función en el extremo inferior. Y la vamos a restar a este primer término. Como acá tenemos un signo menos, el menos por el otro menos que nos va a dar, va a resultar un signo positivo. Bien, va a ser positivo este segundo término. Entonces automáticamente está bien que tengamos un signo más. El problema es cuando uno va resolviendo, muchas veces a lo mejor se termina olvidando o se termina confundiendo de que uno evalúa la función en el extremo inferior menos la función evaluada en el extremo, en el superior menos la función evaluada en el inferior. Recomendación para que no se confundan, póngale paréntesis. Como les dice Susana, al menos yo las clases que he presenciado con ella, les dice, póngale paréntesis. Ponen la función evaluada en el extremo superior menos, abro paréntesis, la función evaluada en el extremo inferior. ¿Importa que tengamos un factor menos 8? No, no importa. No nos complica nada. Y automáticamente hacemos después el paso al límite cuando A tiende a menos infinito. Y al hacer tender a menos infinito, fíjense que es correcto que esto tienda a más infinito. Porque también acá podría estar el error tranquilamente. Acá Martín pone que sí. Es correcto que tienda a más Porque infinito. sea chica es. O sea, agranda. ¿Qué dicen? A ver, mírenlo así. Nosotros tenemos esta función. En este caso, la función que nos queda es menos 8. La primitiva es menos 8, o si lo queremos ver así, también es válido. Esta sería la función primitiva. Analicemos solamente el primer término. Para una constante cualquiera, porque las constantes se nos han cancelado. Mírenlo así. No, esto es equivalente, escribirlo de esta manera o escribirlo de esta otra manera. También esto lo podríamos haber escrito de esta otra manera. Menos 8 dividido e elevado a la x. De todos estos casos, cuando hacemos tender el límite para cuando x tiende a menos infinito. Si x tiende a menos infinito, en este caso, por ejemplo, que es más simple de verlo, o en este otro caso de acá. Menos infinito multiplicado por menos 1, esto tiende a más infinito. Por lo tanto, rápidamente uno termina diciendo toda esta función tendería a más infinito para cuando x tiende a menos infinito. Lo mismo sucede acá y lo mismo sucede en el último caso. Frente a la duda, chicos, álgebra, no porque lo tengan que utilizar necesariamente, sino para que piensen la función la gráfica de la función e elevado a la menos x. Y la e a la x. La e a la x tiene este comportamiento, como la función roja, es creciente. Y la e a la menos x es la misma gráfica, pero simétrica respecto del eje de ordenadas. Es una función decreciente. Cuando x tiende a menos infinito de la función verde, para acá, me voy al menos infinito, ¿qué le pasa a la imagen de la función? Es cada vez más grande. La multiplicamos por menos 8. También va a seguir siendo en valor absoluto cada vez más grande. Por lo tanto, respuesta correcta en este caso, la respuesta A. Descartamos todas las otras opciones y nos quedamos entonces con la respuesta A. De acuerdo a el valor al que tiende este límite, para cuando A tiende a menos infinito,
¿Cómo clasificamos esta integral? Divergente. Divergente, muy bien. Si esta integral tendiera, después de haber resuelto todo y aplicado toda la metodología para resolver una impropia, tendiera un valor finito y determinado, automáticamente diríamos que converge. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá, chicos? ¿Dudas que le haya quedado de alguno de los puntos que hemos venido trabajando? Profe, a mí me quedó una duda de cómo darme cuenta si o sea, si es impropia, continua o discontinua. Porque usted lo dijo y justo se me cortó. Bien, no hay problema. Vuelvo entonces acá. La función que vos tenés que integrar es esta función. Entonces, a veces uno cuando mira un cociente entre dos funciones, ya sea una constante en este caso y una función que depende de x, lo primero que trataríamos de ver son las condiciones de continuidad. De continuidad de la función en un valor x igual a x sub 0. Primera condición, que uno hasta la puede analizar rápidamente en su cabeza. Que la función, cuando la evaluemos en el valor, esté definida. La segunda es que el límite existe, y la tercera es que el límite por derecha y por izquierda coincidan con el valor de la función. Normalmente, con analizar para estas funciones simples esta primera condición, teníamos la primera, después escribiremos la segunda, y después estará la tercera. Analicemos esta primera condición, que es lo que es más rápido para poder ver. ¿Va a estar siempre definido el cociente entre estas dos expresiones algebraicas? La constante y e a la x. ¿Cuándo no va a estar definido? Cuando el denominador se haga cero. Entonces mi pregunta es, ¿en algún momento el denominador se hace cero? Y me voy a la gráfica de la e a la x. Esta gráfica es asintótica al eje de las x. ¿Lo corta en algún momento? No, nunca. Cuando uno decía, para algún valor de x esta función se va a hacer cero, no. Siempre este denominador que tenemos acá, siempre va a ser mayor a cero. Por lo tanto, si siempre va a ser mayor a cero, rápidamente uno puede decir, 8 dividido un número mayor que 0, ¿va a existir? ¿Va a estar definido siempre ese cociente? La respuesta es sí. Para cualquier x sub 0 que vaya a suceder y que yo vaya a elegir, va a estar pasando eso. Ahora miro, después reescribo esta expresión y lo que hicimos es, este cociente lo escribimos como un producto de funciones. Y a partir de eso, si uno no quiere dejar en el denominador la e a la x, la puede llevar al numerador cambiándole el signo a su exponente. Y de esa manera dejamos escrita la función como tenemos acá. Hasta incluso es más fácil para poder integrar. A partir de eso, decimos, bueno, a ver esta función. Es una función que va a ser continua para cualquier x que nosotros podamos llegar a estar estudiando, que nos pueda llegar a interesar. Y si la e a la x es una función continua multiplicada por una constante sigue siendo continua. Bien, una de las propiedades que vimos de continuidad en la unidad número 3 de Matemática 1. Entonces, esta función es una función continua. Descartamos un caso de la integral impropia. Y ahora analizamos el segundo caso de la integral impropia, que es que alguno de los extremos de integración tienda a más infinito o menos infinito. El extremo inferior tienda a menos infinito o el superior tienda a más infinito. Bajo ese caso, automáticamente este es más rápido de poderlo identificar y decimos, bueno, el extremo inferior tiende a menos infinito. Automáticamente la clasificamos como una integral impropia. Impropia siendo una función continua. Por eso de las alternativas que tenés acá arriba, decía, es discontinua, la función bajo estudio es discontinua, estas las descartas, y de las dos funciones que eran continuas, pensándolo como función continua, analizando la alternativa número D, dice el extremo inferior
de integración no es un valor constante. ¿Y es correcto? Es correcto. Por lo tanto, nos habíamos quedado con la alternativa D. ¿Quedó claro ahora cómo uno hace rápidamente el análisis? Y aparte que los casos que les vamos a dar tienen que ser casos súper fáciles, donde ustedes al menos, analizando el dominio de definición de la función, van a poder ver si dentro del intervalo de integración la función es continua o no. El otro caso, bueno, lo tendrán que trabajar en función a si alguno de los extremos de integración no es un valor finito y determinado, bueno, ¿cómo lo trabajan? Necesariamente tomando límite cuando A tiende a menos infinito o cuando B tiende a infinito. Y resolviendo la integral de la manera que hicimos acá, en el inciso A. ¿Otra duda, chicos, que les haya quedado? De nada. De hecho, ustedes tienen que tener esa capacidad de poder analizar rápidamente cada situación y decir, esto es correcto o esto es incorrecto. Vamos ahora con la pregunta número 11. Dice así. La curva isocoste que define los valores que deben tomar la cantidad de los insumos X e Y para que el costo total sea de 50.000, sabiendo que el precio unitario de X es 60 pesos y el precio unitario de Y es 80 pesos, y los costos fijos son de 20.000 pesos, ¿cuál es la curva de isocosto? O isocoste también. ¿Qué dirían ustedes? La opción B. La opción B. Bueno, a ver. Es una curva. La 3 también La 3 podría dice ser. Laura. Bueno. Y Gino dice la C, Martín la tercera. Bueno, a ver, rápidamente. ¿La curva de isocoste es la función de costos? Para los que rinden mañana micro. No sé si rinden justamente ese tema o rinden otro tema. Sí, profe. Piensen. Una curva de isocosto. Geométricamente o matemáticamente, ¿qué es? Cuando uno habla del isocosto, la isocuanta, el isoingreso. No, sería una combinación de los factores, ¿no? ¿No es una curva de nivel? Es una curva de nivel. ¿La curva de nivel es toda la función de dos variables? No, la respuesta es no, es una parte, una porción, que lo vimos arriba en una de las preguntas teóricas que decía, es aquella que se obtiene por intersecar a la gráfica, a toda la gráfica de la función, con un plano de horizontal cuya altura del plano sea de, en este caso, el valor C que me pueda llegar a interesar. Por lo tanto, ¿yo qué tengo acá? Dice, la curva de isocoste que define los valores que deben tomar la cantidad de insumos X e Y para que el costo total sea de 50.000. 500.000. Este 500.000, ¿qué es para ustedes, chicos? El valor de altura que va a tener ese plano horizontal que hablábamos hace un rato. Yo quiero que los costos sean de 500.000 pesos. ¿Cómo voy a encontrar la curva de isocostos? Y voy a tener que buscar la curva de nivel para una función de costos. Entonces, ¿qué información nos da el ejercicio? Se sabe que el precio unitario, o mejor dicho, el costo unitario, porque acá no estamos hablando de precio, no es una venta. El costo unitario de producir X es de 60. Y el costo unitario de Y es de 80 y la empresa tiene un costo fijo de 20.000 pesos. Entonces, ¿cuál es la función de costo que Profe, tenemos nosotros? Sí. Para sacar la curva no hay que formar la función de costo total y evaluarla en 500.000 y ahí empezar a despejar. ¿Quién lo dijo recién? ¿Camila? ¿Puede ser? Porque no llegué a verlo.
Sí, Está perfecto lo que dijiste. ¿Escucharon lo que dijo ella? Dijo, armemos la función de costos. Pensemos la función de dos variables. Démosle a z o a la función de costo el valor de 500.000. Y después despejemos alguna de las variables para obtener la curva de nivel. Y ese es el procedimiento que hay que hacer. La función de costos, en este caso, ¿cómo la armarían? A la función de costo total. Y como 60x Ujú. más 80y más 80. 20, que es el costo fijo. Muy bien. Borro esta parte. La función de costo total, que depende de los factores x e y. Me dijeron 60x más 80y más 20.000. Teniendo esta función, si yo necesito una curva de nivel, le doy a z el valor que necesito o que me pide el ejercicio. En este caso, 500.000. Y a partir de eso, despejo alguna de las dos variables. Si voy al ejercicio, la variable que despejaron es la variable y. ¿Por qué normalmente uno despeja la segunda variable en la función de dos variables? O sea, pensando esto. Si yo tengo la función de costo total que depende de x y de y, ¿por qué despejamos y? Porque al momento de tener que graficar la gráfica de esta función, uno utiliza o grafica esta curva de nivel en el plano x e y. O sea que lo que vamos a poner en el eje horizontal son los valores que asume la x y en el plano vertical los valores que asume la y. Por lo tanto, hay que tratar de encontrar la ecuación que me permita despejar la y y dejar esta y en función de la x. Automáticamente, bueno, será despejarlo. Esto que el 20.000 que está sumando pasará restando. El 60 por x que está sumando pasará restando. Y todo esto lo dividiremos por 80. Y después trabajaremos algebraicamente, operaremos algebraicamente con este cociente. 500.000 menos 20.000 son 480.000. Y 60 sobre 80 son 6 octavos. Después cuando lo trabajemos. A partir de esto, esta es una expresión de lo que es la curva de nivel. Por lo tanto, de todos los casos que tenemos acá, el inciso C se descarta. Y ustedes nos habían dicho, puede ser, Vicky, el inciso B se descarta y el inciso C era la correcta. Claro, C decían los chicos, sí. Bueno, vamos a verlo rápidamente. Tenemos un cociente donde el numerador tiene como operación principal una resta. Puedo aplicar propiedad distributiva, ¿no, chicos? 480.000 dividido 80 menos 60x dividido 80. $480.000 dividido 80, o dicho de otra manera, 48.000 dividido 8. ¿Cuánto vale, chicos? Sin calculadora, háganlo, porque ese es fácil. 6.000. 6.000. 6 por 8, 48. ¿Bien? 6.000. Y 60 dividido 80. Cancelamos los ceros. 6 dividido 8. Simplificamos. Podemos dividir por 2 cada expresión. El numerador y el denominador. 6 dividido 2 es 3 y 8 dividido 2 es 4. Entonces, la expresión es 6.000 menos 3 cuartos por x es igual a y. Vuelvo para acá. Es correcto. Esa es la respuesta correcta. Después nos dice,
La representación gráfica de la curva de isocoste es, y nos dan 4 gráficas de funciones lineales, y la última opción de ninguna de las respuestas es correcta. Rápidamente, de todas las alternativas que tenemos, hay 2 que se pueden descartar muy fácil. ¿Alcanzan a ver bien o quieren que haga zoom en alguna gráfica? No se descarta la curva C y la D, Muy bien, ¿por qué la descartas a la C y la D? porque en el segundo término tenemos 6000 y sabemos que corta con el eje de Y en 6000. Y bueno, la curva C y la D creo que cortan más arriba. Un poquito más arriba. Cuando X vale 0, Y va a valer 6000 porque este término se me va a anular. Por lo tanto, fíjense que acá tenemos el 6000, este punto está un poquito más arriba y este también, C y D se descartan. Y lo que habrá que revisar es, debe ser, tenemos acá 4000 y 5000, 4500 y acá 8000. Buscaremos la intersección en el caso que corresponda. ¿Y para ustedes cuál es la gráfica correcta, chicos? ¿Cómo buscábamos la intersección de una función lineal? Acá Ana dice corte, sacamos el corte con el eje X. Muy bien. ¿Cómo lo buscábamos ese corte? Intersección con X. Martín dice que es la opción B. Es la B, correcto. La intersección con X la vamos a calcular haciendo que la imagen de la función sea 0 y despejando la X de acá. O sea que rápidamente uno podría decir, fíjense, 6000 que está sumando pasará restando, 4 que está dividiendo pasará multiplicando y el menos 3 que está multiplicando pasará dividiendo. Automáticamente la X nos da 6 por 4, 24, dividido 3, 8. 8000. Exacto. ¿Es correcto, Vicky? Sí, sí, sí. Bien. 8000. Acá. Este valor. Por lo tanto, la correcta es la B. Si de todas las gráficas uno hubiera cortado para un valor de X de 4500 y la otra hubiera cortado en 6000, 6000, ninguna de las gráficas hubiera sido correcta y nos hubiéramos quedado con ninguna respuesta es correcta. Bueno, bastante fácil. Hasta ahora hay cosas que son fáciles de resolver. Piensen que son ejercicios que por más que nosotros vamos explicándolos y que desde ya este simulacro es más largo que el parcial, lo importante es que ustedes tengan a veces la habilidad de poder descartar las alternativas mirando rápidamente cada una de las alternativas, después centrándose en justificar por qué la que creen es correcta. Vayamos a esta otra pregunta. Dice así, dada una función de 2 variables, f de x, y, que tiene esta estructura, bien, tiene esta ecuación, la derivada parcial segunda de f, derivada primero respecto de x y después respecto de y. ¿Cómo la vamos a definir? Esto es una forma de poder escribir la cruzada, la derivada parcial de segundo orden cruzada. Cuando ustedes ven esta notación, ¿qué es lo que tienen que analizar? El 2, que aparece acá, indica el orden de derivación. Y cuando analizamos el cociente, el denominador nos dice las variables respecto de las cuales hemos derivado. Si me dijeran la derivada parcial, o sea, este símbolo de acá que es como un rulito, y la x elevada al cuadrado, y este factor de acá no estuviera, hubiéramos derivado 2 veces con respecto a x. ¿Bien? En este caso, como tenemos la x y la y, nos está diciendo que hallemos la derivada parcial de segundo orden cruzada. Dicho de otra manera, la f de x y. Si en algún caso del parcial les hubiera puesto acá f sub xx, f sub y, bueno, automáticamente analizando estos subíndices podrían haber descartado algún caso. Y bueno, chicos, ¿qué nos dice? A ver. ¿Cómo derivamos esta función?
Acá Juan Salvador dice que es la opción A. Bueno. ¿El resto qué opina? Para mí también es la profe. Vamos a hacer rápidamente. Acá yo ya tengo. Armamos con los profes la solución. La correcta es la A. ¿Pero por qué? Miren rápidamente. Ustedes tienen una función de la estructura. Es una potencia la operación principal, la base es constante y el exponente es variable. Vamos a derivar para hallar la cruzada respecto de x en primera instancia y después respecto de y. Hubiera sido válido también derivar en primera instancia con respecto a y en segunda instancia con respecto a x. Como la base es constante y el exponente es variable, bien, tenemos el caso de una función de la forma f de xy igual a elevado a una función de dos variables, a la g de xy. Pensando en el caso de matemática 1, sería una a la g de x. ¿Bien? ¿Cómo derivábamos esto? Teníamos que escribir la potencia como estaba, por el logaritmo natural de la base, por la derivada del exponente. Como esto lo vamos a derivar con respecto a x, la derivada de 3 por x es 3. En vez de estar escritos los factores de la manera que uno lo hubiera hecho a la derivada, se los hemos ordenado de otra manera, pero no hay problema. Ahora miramos, tenemos que derivar esto con respecto a y. 3 por logaritmo natural de 5 es constante, mientras que 5 elevado a la 3 por x más 4 por y es variable cuando lo derivemos con respecto a y. Todo este exponente va a ser la parte variable. 3 por x cuando lo derivemos con respecto a y va a ser una constante. Bien, lo mismo que sucedió recién con 4 por y. Por lo tanto vamos a copiar todos los factores constantes y nos vamos a encargar de multiplicar esos factores constantes por la derivada de la parte variable. Es la constante por función, es la regla que estamos usando por detrás para poder hallar la derivada cruzada. Y entonces vamos a decir 5 elevada a la 3x más 4y por logaritmo natural de la base por la derivada del exponente ahora con respecto a y, en este caso da 4. Operando algebraicamente, 3 por 4, 12, por logaritmo natural de 5 elevado al cuadrado, fíjense que lo tenemos dos veces, por el 5 elevado a la 3x más 4y. Por lo tanto, respuesta correcta es la correspondiente al inciso A. ¿De esto que les puede haber quedado, chicos? Por lo menos en el chat no están escribiendo nada. ¿No? Bueno. No. Estábamos todos de acuerdo que era la A. Pregunta número 14. Dice, el costo de un servicio quirúrgico estándar está representado por la función c de xy, cuya expresión es la que ven ahí en pantalla, donde x representa los días de internación e y la cantidad de insumos terapéuticos. Para brindar un mejor servicio al paciente, la aproximación en los costos, si se incrementa en una unidad los días de internación manteniendo fijos los insumos terapéuticos, se expresa a través de, y tenemos todas esas opciones de acá. Nosotros tenemos una función de dos variables y dice, para brindar un mejor servicio, tenemos que ver cuál es la aproximación en los costos si se incrementa en una unidad los días de internación y se mantienen fijos los insumos terapéuticos. ¿Qué herramienta tengo que utilizar? Ahí no debería derivar respecto de aquí. X son los días de internación, que es la variable que se va a incrementar en una unidad, e Y va a permanecer fija. Eso es lo que nos está diciendo. Acá no sé quién habló recién. Nahuel, me parece. Nahuel.
Bien, lo que dice acá Nahuel es, si la variable independiente se incrementa en una unidad, el delta x vale 1, por lo tanto, en este caso caemos en un caso de un análisis marginal. Pensémoslo en matemática 1, eso es un análisis marginal. Ahora con derivadas parciales en funciones de dos variables. Simplemente derivando la función con respecto a x, daríamos respuesta a esa situación. ¿Es necesario utilizar el diferencial total de la función? La respuesta es no, no es necesario. ¿Es necesario utilizar el diferencial parcial cuando delta x tiende a 1? Y justamente la respuesta tampoco va a ser no, porque simplemente usando un análisis marginal es válido. Vamos a llegar al mismo cálculo. El diferencial parcial lo podemos utilizar si queremos y si es una opción. Sí, lo podríamos estar utilizando. Analicemos entonces las derivadas parciales. Derivemos rápidamente estos tres términos que tenemos acá con respecto a x. La derivada de 9 por x al cuadrado, 18x, más la derivada de la raíz cuadrada de 5 por x por y. ¿Se acuerdan cómo sería la derivada de esa función? Raíz cuadrada de 5 por x por y, derivado con respecto a x. ¿Cómo sería la función derivada? Era 1 sobre 2 por raíz cuadrada de lo que tenemos ahí, del radicando. Y cuando uno tenía solamente dentro del radicando la x, ahí terminaba la derivada. Pero cuando teníamos una función que dependía de x, había que multiplicar a eso por la derivada del radicando. En este caso, la derivada de 5 por x por y, 5 es constante e y es constante cuando derivamos con respecto a x. Mientras que x es variable. Por lo tanto, la derivada de 5 por x por y con respecto a x es 5y. Esta es una respuesta correcta. Obviamente que la derivada de esta función con respecto a y no tiene sentido que la vayamos a analizar porque no es lo que estamos buscando. Después de las otras alternativas, acá tenemos, ¿alguien me puede decir qué es esta expresión que aparece acá? Esa opción, profe, también podría ser correcta o no. Vamos a ver, podría ser correcta. Esto es, ¿qué herramienta le estamos utilizando acá? El diferencial. La regla de la cadena sería ahí. No es regla de la cadena, no es derivada de función compuesta. La derivada de función compuesta. Claro. Uno cuando calcula para una función z igual a f de xy o c de xy en este caso. Yo quiero calcularle a esta función su diferencial. Lo que tengo que hacer es hallar las derivadas parciales. ¿Bien? Y a cada derivada parcial la tengo que multiplicar por el diferencial de la variable. Mientras que esto escrito así es equivalente a lo que aparece acá. ¿Bien? C sub x, y esto habría que ver si es el correspondiente a la derivada parcial de c con respecto a y, este factor que aparece acá. Bueno, acá Gino está diciendo que la opción C no podría ser porque la derivada respecto de y le falta el 24y. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vamos a descartar después una opción. Cuando uno habla de función compuesta, derivada de función compuesta, lo que está diciendo es que hay una función de dos variables, z igual a c de xy, f de xy, pero con la condición de que x es una función que depende de otra tercera variable y a su vez la otra variable, la y, es una variable
que depende de otra una tercera variable que podríamos poner una m de w. Tenemos una función de dos variables donde cada variable independiente de esa función a su vez dependen de una tercera variable. Y cuando uno pone una g de w o una m de w, lo que está diciendo que la relación entre i y w no necesariamente es una relación lineal. Bien, no necesariamente la i tiene que ser igual a la w, puede serlo. Pero acá podríamos tener una w al cuadrado, bien, podríamos tener otro tipo de función. Cuando esto sucede, si z depende de x y de y x e y dependen de una variable w, que es una tercera variable, z de manera transitiva termina dependiendo de w. Y es posible, entonces, hallar la derivada de z con respecto a w. ¿Y qué haríamos entonces con toda esta expresión que tenemos acá? Con toda la expresión de acá, la dividiríamos por el diferencial de w. De esa manera, ahí recién un compañero dijo, ¿es función compuesta o derivada de una función compuesta? La respuesta es no, porque fíjense que en este caso, lo que nosotros tenemos es, el diferencial total se escribe de esta manera. Si a su vez supiéramos que x y de y dependen de otro factor más o de otra variable más que no está especificada en el caso, podríamos hallar la derivada de la función compuesta. Dividimos al diferencial respecto del diferencial de esta tercera variable que aparece, acá como variable independiente, y después operamos algebraicamente para poder obtener la regla para poder hallar la derivada de función compuesta. Acá Martín dice que si no quedaría multiplicado por 24i por 0 y daría el mismo resultado. Ahí lo vamos a ver a eso. Pero fíjense, chicos, me interesa que analicen esta diferencia. Diferencial total es simplemente para poder trabajar con cambios en la variable independiente x. Acá tengo un error, es una y. Esto es y. Porque acá a cada derivada parcial la multiplicamos por el diferencial de la variable. Acá también es una y. Copia y pegue, por eso me pasa. Mientras que acá la condición original es que tenemos una función de dos variables donde cada variable independiente depende de una tercera variable o de una variable adicional. Este caso nosotros no lo tenemos. Bien, entonces si hubieran tenido alguna pregunta, una alternativa donde aparezca expresiones de este tipo, automáticamente la condición que se tendría que cumplir es la de acá arriba. No sucede eso, porque nos están pidiendo hallar la derivada de z respecto de w, entonces vuelvo para acá. ¿Qué es lo único que nos dicen acá? Es una de las variables se incrementa en una unidad. ¿Cuál es la variable que se incrementa en una unidad? La x. ¿Qué sería lo más óptimo de calcular? Un análisis marginal, es decir, la derivada parcial de la función con respecto a x y hacer su interpretación económica. Esto lo descarto y ahora explíquenme, a ver chicos, que decían recién, ¿qué es lo que puede estar faltando acá para que la derivada esté bien? ¿Qué era lo que decían Vicky y los chicos? Falta más 24. Claro, que faltaba el más 24i. Estamos de acuerdo. Si yo tuviera que derivar y obtener el diferencial total, ¿tiene sentido calcular el diferencial total cuando ambas variables presentan algún tipo de cambio? En el caso más simple, ¿qué puede suceder? Que esta variable cambie en una unidad y que esta otra no cambie. Que es el caso que estamos analizando acá. Si esto no cambia, no tiene sentido calcular este segundo término y va a ser equivalente ante un cambio de una unidad calcular un análisis marginal que calcular el diferencial de la función, en este caso el diferencial total. Eso mismo es lo que pasaba en Matemática 1 y seguramente el que ya está estudiando para rendir el 25 lo va a volver a trabajar a todos estos conceptos.
Por lo tanto, era válido calcular solamente la derivada parcial. Lo que dicen acá sus compañeros es, ¿podés calcular el diferencial total? Acá lo pusimos como DC, también podría ser DZ, no hay problema. Sí, tiene sentido calcular el diferencial total, bajo el supuesto de que este factor del segundo término esté bien calculado. Entonces los compañeros lo que dijeron, bueno, derivemos esta función. Primer término es una constante. Segundo término, cuando lo derivemos con respecto a y, la derivada de la función con respecto a y, la parcial de primer orden, va a ser 0 más 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 5 por x por y, multiplicado por la derivada del radicando. Cuando derivo el radicando con respecto a y, su derivada es 5x. Hasta ahí estamos de acuerdo. Derivemos el tercer término. La derivada de 12y al cuadrado con respecto a y es 24y. Por lo tanto, acá está faltando el 24y. Respuesta. Esta se elimina no por no poder utilizar el diferencial total. Se elimina porque está mal calculada la derivada parcial. Y si vamos a esta otra alternativa, la eliminamos porque no es la situación que tenemos que estudiar. Y aún así, si fuera la situación que tenemos que estudiar, está mal derivado este primer término. Por lo tanto, la respuesta A es la correcta. Lo que a mí me hace ruido es la respuesta D. ¿Por qué me hace ruido? Porque vayamos a leer todas las respuestas. La E dice, A y E son correctas. ¿Estamos de acuerdo? A y E son correctas, respuesta no. Perdón, A y C, chicos, son correctas, respuesta es no, porque la C tiene mal calculada esta derivada parcial. Automáticamente se elimina. ¿Ninguna de las respuestas anteriores es correcta? Tampoco es cierto. La B no era cierto. Y mirando la A con la D, ¿dicen lo mismo? ¿O yo estoy pensando mal ahora? ¿Qué opinan ustedes? No, profe, a mí me entró la misma duda ayer cuando lo resolví. Tal cual, es así. Para mí la D está sobrando ahí. De hecho, les podemos asegurar que en el parcial no tienen A y C son correctas y B es incorrecta. Son simples. Pero cuando uno mira rápidamente esto, ¿qué es lo que sucede? Si hubiera estado bien derivado este factor de acá, hubiera tenido sentido esta respuesta de acá. Porque A y C hubieran sido correctas y otra alternativa es que la A solamente sea la correcta. El problema es que está mal derivado este factor. Por lo tanto, poner la primera o poner la cuarta es una opción válida. Lo más lógico es que ustedes vayan a elegir la A. Y si eligieron la D, también está bien, no hay drama, chicos. Vamos a poner la A como opción correcta. ¿Se entendió por qué no nos hizo ruido? Claro, yo creo que puso la D porque como en la E es A y C son correctas, la D puso solo A correcta, pero es como que está de más igual porque ya con la A está bien. Tal cual. Para mí ahí no, nos confundimos igualmente. Es como que están diciendo lo mismo, o sea. Están diciendo lo mismo y esto hubiera sido correcto de ponerlo de última, sí, que hasta incluso hasta puede ser redundante, si acá hubiéramos tenido bien calculada la derivada parcial. Ahí sí hubiéramos estado en una cuestión hasta incluso para poder elegir. Pero frente a la duda, chicos, ustedes con ese tipo de problemas, si lo llegaran a ver en el parcial o nos preguntan, o en su defecto, si nosotros detectamos que tuviéramos algún problema así, corregiremos como ambas respuestas válidas. Eso no se preocupe. Bueno, solucionado esto, vayamos a lo que queremos buscar. Necesitamos aproximar el cambio en los costos si se incrementa en un día los días de internación. Calculamos la derivada parcial. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Si vamos a hacer un análisis marginal, un diferencial parcial o un diferencial total.
tenemos que buscar el intervalo en el que vamos a trabajar, digamos. A ver, es un intervalo, hay que buscar el valor. Sería un intervalo, sería el valor de X y el valor de El valor Y. de Y, estamos de acuerdo, porque para un intervalo tendríamos que darle posibles variaciones a X y posibles variaciones en Y. ¿Qué necesitamos como información para poder aproximar el cambio en los costos? Porque esto en realidad no es una aproximación, es una derivada parcial, ¿eh? No estamos aproximando. Para aproximar, ¿qué información necesitamos? Dice acá la compañera, y necesitamos los valores de X y de Y. Y entonces, vamos para acá abajo y dice, se informa además que las variables independientes actualmente poseen un nivel de X igual a 4 e Y igual a 5. Por lo tanto, la aproximación en los costos, si se incrementan en una unidad de los días de internación, manteniendo fijos los insumos terapéuticos, se deben evaluar, señale la opción correcta. Si yo tengo X igual a 4 e Y igual a 5 y voy a hacer un análisis marginal, el análisis que estamos pensando es que la variable X se incrementa en una unidad. ¿En qué par ordenado lo tenemos que evaluar? En el 5, Opción B dice Gina. En el 5,5, ¿alguien dice otra opción? Rocío también dice 5,5. ¿Y el resto? ¿No es en el punto sin incrementar, profe? Muy bien, Ese. el resto nos vemos en el recuperatorio. No, mentira, chicos. Siempre es en el par ordenado sin incrementar. Piensen en un análisis marginal de matemática 1 o el diferencial cuando lo hemos calculado. Siempre tenemos que utilizar el nivel actual de utilización de cada factor, de venta de cada producto. Si a nosotros nos dice el 4,5, se evalúa en el 4,5 la derivada parcial. Siempre. En este caso, entonces la respuesta correcta sería la C, como dicen acá la compañera. ¿Qué usamos para el 5,5? Piensen así. Nosotros tenemos una función de costos que actualmente lo estamos evaluando en el 4,5. Esto nos dará un valor determinado de imagen. No sé cuánto da, pero nos da un valor. Mientras que a nosotros nos interesa que la primera variable se incremente en una unidad. Esto nos dará, por ejemplo, un valor C sub 1 cualquiera, un costo, y acá un C sub 2. Que es lo mismo decir, como decían ahí los compañeros, evaluarlo en el 5,5. ¿Para qué nos puede servir esto? Nos puede servir si nosotros queremos calcular el cambio en la función, el cambio real. Entonces, bajo ese caso, para calcular el cambio real, evaluaríamos la función en 5,5 y le restaríamos la función evaluada en el 4,5. Dicho de otra manera, C sub 2 menos C sub 1. Lo que valga como imagen en cada caso. Supongamos que esto nos da 400 y esto nos dio 500. El cambio real en la función sería de 100 unidades monetarias, dado que es una función de costo. Pero nosotros no queremos calcular el cambio real. Queremos aproximar este cambio real. Y lo vamos a aproximar al cambio real. A ver, acá tenemos. Lo vamos a aproximar al cambio real a través de un análisis marginal. Por lo tanto, ¿quién va a aproximar el cambio real? Para el caso bajo estudio, la derivada parcial de primer orden. Es a partir de ello que si uno mira así, ¿qué cambio real estamos aproximando? El cambio que sucede en la función cuando la variable x se incrementa en una unidad. Si hubiera otros cambios, en vez de usar acá la aproximación a través del análisis marginal, lo tendríamos que hacer a través del diferencial parcial o del diferencial total. Por ejemplo, si x se incrementa en 2 unidades, lo haríamos con el diferencial parcial. Si y se incrementa en 4 unidades, lo haríamos con el diferencial total a esta aproximación en el cambio. Si nos pidieran calcular el cambio real, es mirar las dos imágenes y restarlas. Simplemente es eso. Entonces, la pregunta es, ¿en qué par ordenado lo tenemos que evaluar? ¿En el 4,5 o en el 5,5?
Y ya veníamos desde Matemática 1 trabajando que siempre a lo que son las derivadas parciales de primer orden para el caso de funciones de dos variables o la derivada primera para el caso de una función de una única variable, se tienen que evaluar. 4,5 dice María Laura. En la situación original. Muy bien. En este caso, no lo evaluamos en el incrementado, sino lo evaluamos en la situación original. ¿Cuál es la situación original? La x vale 4 y la y vale 5. ¿Y para qué usamos este incremento en una unidad? Lo vamos a utilizar para cuando vayamos acá arriba y miremos esto lo vamos a evaluar en el 4,5. El incremento en una unidad va a venir contemplado en su diferencial parcial, en el diferencial de x. Bien, en este caso. Entonces acá por eso pusimos un 1. Si no piensen, chicos, que pensémoslo así. Si la x se incrementa en 3 unidades, acá pondríamos un 3, acá hubiéramos puesto un 7 y hubiéramos evaluado la función en el 7,5 menos la función evaluada en el 4,5 para determinar el cambio real. ¿Qué pasa si yo vengo acá abajo y evalúo la derivada primera en 7,5? Ya estaría contemplando un cambio. Y a su vez, me voy para acá arriba al diferencial y acá le hubiera puesto el cambio que tuvo la x, que en este caso fue de 3 unidades. Entonces estaríamos contemplando el efecto tanto en la derivada parcial como en su propio diferencial. Y estaríamos contemplando 2 veces el efecto. ¿Se entiende por qué no lo vamos a evaluar en el punto incrementado y se evalúa siempre en el punto sin incrementar? ¿O quieren que repita de nuevo? Dicen que se entendió, Juan. Perfecto. Volvamos entonces de nuevo acá, lo evaluamos en el 4,5. ¿Y cómo interpretamos esto? Bueno, la derivada parcial evaluada en el 4,5 dará un valor de imagen determinado. A partir de ello, haríamos la interpretación propiamente dicha. Necesitaríamos calcular cuál es la imagen de la función, esta función que teníamos acá arriba, para cuando x vale 4 e y vale 5, y hacer el cálculo completo. Si alguien lo puede ir haciendo, buenísimo, entonces ya nos dan el resultado. Acá Juan Salvador dice que a él le dio 73,25. Bien, 73,25 como aparece acá. Ese 73,25, ¿qué analizamos? Varios están poniendo que les dio lo mismo, entonces ponen la opción B. 4,5, 73,25. ¿Qué es este 73,25? El aumento aproximado en los costos. ¿Qué le miramos al 73,25? Le miramos el signo. Y después analizamos el número. Al ser el signo positivo, lo que nosotros vamos a decir es que los costos van a aumentar. Y el número es la cuantía o el total de unidades monetarias en las cuales va a aumentar ese costo. Entonces, mirando acá, ¿qué situación vamos a tener que pensar? Que la variable x pasa de 4 a 5 y la y permanece constante. Opción, ¿cuánto dijiste, Vicky? B. Opción B, vamos a leerla. Si se incrementan una unidad los días de internación, es decir, pasando de 4 días a 5 días y manteniendo fijos los insumos terapéuticos en 5, el costo se incrementará aproximadamente en 73,25 unidades monetarias. La palabra aproximadamente, bien, fíjense comparando la B con la C, la palabra aproximadamente tiene que estar. ¿Por qué tiene que estar? Por lo mismo que hablábamos hace un rato. Nosotros con el análisis marginal vamos a aproximar al cambio real. Entonces,
esta cuestión de tratar de aproximar lo vamos a necesitar sí o sí en la interpretación, poner la palabra aproximar. Si acá hubiéramos tenido un signo negativo, diremos los costos disminuirán aproximadamente 73,25 unidades monetarias. Si en el parcial o en el final les llegáramos a pedir calcule e interprete el cambio real para la situación bajo estudio, si X incrementa en una unidad e Y permanece constante, supongamos que esto nos hubiera dado 79. ¿Bien? ¿Cómo interpretaríamos este 79, chicos? ¿Eso no sería ya un cambio real? Es un cambio real. ¿Tiene que ir la palabra aproximado? No, en este caso no. En ese caso no. Bien, entonces, ¿entienden la diferencia en la interpretación que hay? Si a mí me dicen, calcula, Juan, un cambio real, listo. Esto es un cambio en valores de imagen. Digo 79, no sé si da 79 o cuánto es lo que da, no importa en este caso. Es un supuesto. Lo que uno diría, si X incrementa en una unidad manteniéndose constante la Y, la imagen de la función o el incremento en los costos es de 79 pesos o 79 unidades monetarias. Mientras que cuando uno trabaja con las derivadas parciales, ya sea que trabaje en un análisis marginal, en un diferencial parcial o en un diferencial total, la interpretación debe contener la palabra aproximado. Se van a sacar un 10 los chicos ahora, me parece, Vicky, en el parcial. Sí, están tremendos, ¿eh? Sí, mira, faltan como 3 o 4 días. Uf, todos días van a ser. Todos 10. Bueno, como el primer parcial. Por eso se tienen que superar ellos mismos. Exactamente, es así. Bueno, dice, para brindar un mejor servicio, hay que calcular la aproximación en los costos si se incrementan en 2 unidades los días de internación y en 3 unidades los insumos terapéuticos. Y analicen cuál es la situación correcta. ¿Qué dicen ustedes? Se incrementan en 2 unidades los días de internación y en 3 unidades los insumos terapéuticos. ¿Qué herramienta deben utilizar? Acá Martín dice la B. La B. Bueno. A la A y a la C las podemos descartar. Perfecto. La A y la C se descartan automáticamente. ¿Por qué? Porque yo qué herramienta, qué es lo que tengo que utilizar? Un diferencial total. Porque las dos variables están cambiando al mismo tiempo. Ahora la pregunta es si es correcto, fijándonos rápidamente, son lo que cambian en primer lugar. Además, mantienen las derivadas parciales y cambiaron de orden el valor de incremento en X y el valor de incremento en Y, mirando la B y la C. Acá Juan Salvador fue en contra y dijo ninguna. Bien. Para mí también es ninguna, profe. Dolores también ponen ninguna es correcta. Y estamos de acuerdo. ¿Por qué es ninguna? Porque ya miramos que esta derivada parcial, 5 por X dividido 2 por la raíz cuadrada de 5 por XY, ¿qué le faltaba? El 24. Le faltaba el 24 y dice Valentina. Entonces, descartamos las 4 primeras, nos quedamos con la última. Y acá, ¿cómo vamos a hacer la interpretación? Vamos a hacer la interpretación. Si alguien ya lo calculó, genial, al diferencial total. Si no les digo, da 509,50. Vamos a hacer la interpretación de la misma manera que hicimos el análisis marginal. Bien, la estructura de la interpretación es similar. ¿Qué vamos a tener que hablar en primer lugar respecto de los cambios, en este caso, de las dos variables independientes? El cambio en X y el cambio en Y. X cambia en 2 unidades, o sea que pasa de 4 a 6. E Y cambia en 3 unidades. O sea que, vamos a decirlo de otra manera, pasa de 5 a 8, ¿o no, chicos? Pensándolo de manera completa. A su vez, los costos, si el resultado del diferencial total nos dio 509,50, vamos a decir que los costos van a tener que aumentar.
Y la palabra aproximado va a tener que estar porque estamos utilizando el diferencial y no el cambio real. Entonces, miramos rápidamente. 461,75 lo descarto. Voy a la primera alternativa. Si se incrementan en 2 unidades los días de internación, es decir, pasando de 4 a 6 días, y los insumos terapéuticos se incrementan en 3 unidades, si quisieran también para tener una interpretación completa, es decir, utilizando de 5 ahora a 8 insumos, la producción se incrementará aproximadamente en 5 unidades monetarias. Chau, descartamos, no es 5 unidades monetarias. El inciso B, la primera parte, y dice, la producción se incrementará en 509,50 unidades monetarias. ¿Por qué descartamos esto? Porque nos falta la palabra aproximadamente o aproximado. Por lo tanto, inciso C es la respuesta correcta. ¿Todos de acuerdo, chicos, con eso? Por acá están poniendo todo. ¿Sí? Bien. Lo que Bueno, estaba preguntando Ana, dice, ¿estaría bien decir que es la A más C en la 17? Y yo le puse que en realidad no tiene esa opción en la 17, de A claro, a... Sí. Que sería la A más C, eso sería lo correcto, pero al no tener la opción, directamente te tenés que limitar a las opciones que tenés acá. Si en vez de tener en E, por ejemplo en la B, hubiéramos tenido todo lo que aparece dentro del corchete, acá, toda esta C, y aparte que hasta incluso hay un error conceptual acá, ya vuelvo sobre. Si hubiéramos tenido todo esto acá, toda esta expresión hubiera formado parte de este segundo término, el diferencial total hubiera estado bien. Y hubiera sido esta la opción correcta. Hay otra cuestión que no lo charlamos, pero mirándolo rápidamente nos podemos dar cuenta. Esto es la derivada parcial, tanto en la A como en la C. Pero esas derivadas están multiplicadas por los diferenciales correspondientes. Por lo tanto, no es correcto que la derivada parcial es todo esto que aparece acá. Es todo esto multiplicado por 2, o todo esto multiplicado por 3. Se entiende que están mal no solamente porque no están contemplando el diferencial total, sino también porque no están contemplando los el incremento en cada variable. Ah, está bien. Ana se refería a justificar a ninguna de las anteriores. Está bien, Está bien, entonces. Para justificar sí. Ninguna de las anteriores, lo que tendríamos que haber hecho es sumar toda esta expresión de acá más toda esta otra expresión de acá abajo. Pero no es cierto que este primer miembro coincida con el segundo. Porque acá me falta multiplicarlo por 2 y acá me falta multiplicarlo por 3 para que eso sea cierto. Si no, no tendríamos esto de acá. O esto de acá. Simplemente nos dicen que todo esto es igual a todo lo que les estoy marcando ahora. C sub X es igual a todo este cambio. La respuesta es no, porque acá teníamos un cambio de 2 unidades. Entonces no era cierto. Y acá Juan Salvador está haciendo una observación. A ver, pone de nuevo el enunciado de la 18. De la 18. Volvemos a la 18. Claro, porque la función te habla de una aproximación en los costos y la pregunta dice que se incrementa, o sea, como que la producción. Te dice, la interpretación económica del resultado de la aproximación en los costos, si se incrementan en 2 unidades los días de internación y 3 unidades los insumos terapéuticos con un nivel actual de 4 y de 5. Y la respuesta dice, si se incrementan en 2 unidades los días de internación de 4 a 6 y los insumos terapéuticos se incrementan en 3 unidades, la producción, o sea que ahí sí tiene razón Juan Salvador, debería haber sido... Los costos se incrementarán aproximadamente en 509 unidades monetarias. Porque piensen así, en una función de 2 variables, X son días de internación e Y insumos terapéuticos. Pero al ser una función de costos, ¿qué mide la Z? ¿Cómo está medida? ¿En qué unidad está medida la Z? En plata, bien, en pesos, unidades monetarias. Por lo tanto, no se puede hablar de producción acá, sino que hay que hablar de los costos que generan
al hospital tener tantos días de internación de pacientes y tanto nivel de utilización de insumos terapéuticos. Es válida la observación y frente a esa duda, en el paciente puedes consultar. Sí, esas cosas sí. En ese tipo de preguntas, espero no que de no respuestas, claro, como dice Juan, no sobre la respuesta que ustedes tienen que dar, sino a lo mejor sobre la consigna en sí. Estamos de acuerdo. La función de producción de un determinado artículo está dado por la función que tienen ahí, donde X representa los insumos terapéuticos para la fabricación del mismo. X y Y, perdón, representan los insumos terapéuticos, los insumos, no sé por qué leí terapéutico, me quedé con el anterior. Con el anterior. Donde X y Y representan los insumos necesarios para la fabricación del mismo. Perdón, chicos. La condición necesaria para encontrar la cantidad de insumos correspondientes que maximizan la función de producción es... Si tenemos una función de dos variables, para maximizar esta producción, ¿qué tenemos que hallar? La D, dicen los chicos. Bueno, tendríamos que hallar las derivadas parciales de cada función, igualarlas a cero y resolver un sistema de ecuaciones. Vamos a ver si la D está bien derivada. La derivada de... Vamos a derivar esta función con respecto a X. Sería 40 menos... El segundo término es todo constante. Menos 2X, bien. Menos Y. Muy bien. Y en el otro caso pasa lo mismo. Es 50 menos 2Y menos X. Estamos de acuerdo. Es la D. Respuesta correcta es la D. ¿Qué vamos a hacer con este sistema de ecuaciones? Porque Carolina ponía, si no es la E, ¿cuál sería, Carolina, por qué vos crees que puede llegar a ser correcta y que ninguna de las anteriores de las respuestas es correcta? No, profe, me confundí, pensé que un término estaba mal, pero no. Mal derivado. Sí. Perfecto. Está bien, no hay drama. ¿Estamos de acuerdo? Es la D. ¿Qué vamos a hacer con este sistema de ecuaciones? Vamos a hallar, vamos a resolverlo. De por sí este sistema tiene solución. De hecho, es un sistema compatible determinado. Lo vimos en la última clase del cursillo de ingreso, cuando vimos sistemas de ecuaciones lineales. Este es un sistema de ecuación lineal. De hecho, algo de eso trabajaremos la semana que viene cuando veamos el tema de álgebra lineal. Y a partir de esto, de la solución vamos a tener que hallar, en este caso, un único par ordenado que dé solución a este sistema. ¿Alguien calculó cuál es el punto crítico de la función? Y el B, 10-20. Bueno, 10-20. Como esto es simple, se lo podemos dejar para que el que no lo haya podido hacer, calcule que es el 10-20. Y después, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este punto crítico que hemos calculado que es un posible extremo relativo de la función? Tenemos la condición necesaria, que las derivadas parciales de cada función respecto a cada una de las variables sea igual a 0. El par ordenado en este caso que verifica eso es el par 10-20. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Analizar la condición suficiente. ¿Y la condición suficiente qué es lo que nos dice? Tenemos que calcular el hessiano de esa función. De todas las alternativas que tenemos acá, ¿cuál corresponde al hessiano de la función de producción que tenemos? Ninguna es correcta, dice Dolores. Bueno, porque es ninguna es correcta. María Laura dicen lo mismo. Porque como están expresados ahí las opciones están mal. Bueno. ¿Qué es lo que está mal en el primero? Falta la cruzada elevada al cuadrado. En el segundo es el producto de todas las derivadas parciales, hasta incluso la cruzada está elevada al cuadrado. En el tercer caso, no tenemos la cruzada acá. Y en el cuarto caso, han hecho el producto de las cruzadas
que es válido, pero igualmente lo elevaron al cuadrado. Entonces, en ninguno de los casos es válida la expresión, ninguna de las respuestas es correcta. ¿Qué hacemos ahora? Ya tenemos la condición suficiente, es para el caso de funciones funciones a optimizar sin restricción, debemos evaluar el hessiano en el par ordenado que hemos hallado como punto crítico. Y cuando evaluamos el hessiano en el par ordenado correspondiente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Puede suceder que al evaluar el hessiano en este par ordenado, el hessiano sea mayor que 0 o que sea menor que 0. Y a su vez hay que analizar en cada uno de los casos cómo son las derivadas parciales de segundo orden de la función cuando los evaluamos en el punto crítico. Eso es lo que hemos estado viendo en las últimas clases. Para presentar un máximo relativo, para que ese punto fuera un máximo relativo, ¿qué se necesita, chicos? ¿Cómo tiene que ser el signo del hessiano? La C están poniendo por acá. Bien. El hessiano tiene que ser mayor que 0 y las derivadas parciales de segundo orden, la p sub xx y la p sub y, tienen que ser menores que 0 cuando lo evaluamos en el par ordenado AB, dígase, en el par ordenado 10-20. ¿Estamos de acuerdo? Es la C. Por lo tanto, ¿qué tenemos en el 10-20? Un extremo relativo de la función, que ya no es un posible extremo relativo. Concluimos que es un extremo relativo. En este caso, un máximo relativo. Y al ser un máximo relativo, lo que nos pueden pedir es calcular la producción máxima. ¿Dónde vamos a ir a calcular la producción máxima? A la función original. A la función original. Me vengo para acá arriba y reemplazo a x por 10, a y por 20 en la función original. Y eso nos da un valor de imagen de 700. Sí. Bien, entonces 700 artículos. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Cómo se resuelve los extremos sin condición? Es muy similar a lo que trabajábamos en Matemática 1 para cuando hacíamos la determinación de extremos relativos a través del criterio del signo de la derivada segunda. Ahora, en vez de usar la derivada segunda, calculábamos el hessiano porque tenemos una función de dos variables, y en vez de buscar que la derivada primera se haga 0 o no exista, acá vamos a buscar el par ordenado AB que verifique que las derivadas parciales se tuvieron que hacer 0 al mismo tiempo. Bueno, como ya son cerca de las 6, les dejamos de la pregunta 24 para adelante para que lo sigan resolviendo. Bien, espero que no les haya quedado dudas, y bueno, y si quedan dudas, plantéenlas ahora, chicos. Entonces ya podemos dar por concluida la clase.